Hoy hubo una importante marcha frente al Congreso, fue convocada por un grupo de familias y víctimas de lo que ellos entienden que son hechos evitables. Y el lema de esta convocatoria, como contábamos hace un rato, fue "para que no te pase", y al final se leyó un documento replicado en marchas en distintos puntos del país. ¿Y qué fue lo que se pidió? Pidieron cosas a los tres poderes del Estado. A la justicia le pidieron penas de cumplimiento efectivo para los responsables. Al Poder Legislativo, que las víctimas tengan un abogado provisto por el Estado y puedan participar de todo el proceso penal. Y al Ejecutivo, que haya un registro de víctimas para tener un panorama de lo que ocurre en el país. Y está con nosotros Paolo Menghini, padre de Lucas, una de las víctimas de la tragedia de Once. Paolo, muchísimas gracias. Un placer. Por estar con nosotros. ¿Qué pasó hoy? Pasó que miles de argentinos en una comunión absolutamente conmovedora reclamaron al Estado argentino en su conjunto respuestas para las víctimas. Respuestas para las víctimas que llevamos en el corazón, una idea que no se va a cerrar. Respuestas legislativas, respuestas de cuidado, respuestas de protección. Yo decía que algo tan evidente como eso ni siquiera sería necesario reclamarlo. Sin embargo, hay que hacerlo más allá de quién gobierne, desgraciadamente. Entonces, en ese sentido es que miles de argentinos, como te decía, en una comunión absolutamente conmovedora, nos unimos hoy por la tarde frente al Congreso. ¿Cómo hacer para que esta movilización se despegue de aquella tan recordada de Bloomberg en la Plaza de Mayo, donde se pedían penas más duras? Bueno, básicamente porque ahí se estaba moviendo, obviamente, un hecho que nos conmovió absolutamente a todos, pero un hecho único, que obviamente se replicaba en una serie de casos, pero que en la diferencia de hoy, primero en la gestación, ¿no? Desde personas muy identificadas con distintos casos, muy diferentes entre sí, pero unidos por inseguridad, injusticia e impunidad, que era tal cual era el lema del "que no te pase", que tiene que ver con la tragedia de Once, con Cromañón, con violencia de género, con violencia institucional, violencia de todo tipo que unía, digamos, y une, más allá de los motivos que generaron la pérdida de la vida de los distintos familiares, en esta necesidad de un Estado que nos cuide de manera más integral. Obviamente que, digamos, siempre dentro del Estado de Derecho y dejando de lado no solo la mano dura, sino obviamente la justicia por mano propia, ¿no? Acá lo que es necesario es un Estado presente, tres poderes que trabajen de manera coordinada en políticas de Estado que trasciendan, como les decía, el signo político que gobierna. Cuando una tragedia te arrasa. No te pregunta a quién votaste, no te pregunta si coincidís con Recalde, si coincidís con Macri, si coincidís con Vilma Ripoll, si coincidís con Bloomberg. Te pasa por arriba. Entonces ahí es cuando un Estado tiene que estar presente desde el minuto cero para cuidar a la víctima. Y obviamente, fundamentalmente, para que no haya más víctimas. ¿Y tuvieron ya algún interlocutor del gobierno o alguien que les haya dicho los vamos a recibir, estamos atentos o alguien del Poder Judicial o alguien del Poder Legislativo, alguien del Poder Ejecutivo? Mira, yo te puedo hablar solo por el caso de las víctimas de la tragedia de Once. ¿Qué pase a partir de mañana con este grupo que fue el convocante y el organizador? Convocatoria a la cual los familiares de la tragedia de Once adherimos, pero solo Mari Luján formaba parte del grupo organizador. Respecto de los familiares de la tragedia de Once, nosotros tuvimos una reunión con el secretario de Derechos Humanos, Claudio Abruj, y yo también participé de otra reunión que hizo el secretario de Derechos Humanos con distintos grupos de familiares, que fue como el embrión de lo que termina hoy en esta marcha. La idea del secretario, según lo expresó, es trabajar mucho más con las víctimas, es trabajar desde la atención a las víctimas, de la atención primaria, y armar un modelo en que los derechos humanos, obviamente sin olvidar el genocidio del terrorismo de Estado, incluya a quienes somos las nuevas víctimas, ¿no? Sin olvidar, porque nunca más es algo que llevamos todos grabados en el corazón, sin olvidar el terrorismo de Estado y las víctimas del terrorismo de Estado y la necesidad de esclarecer el genocidio de los asesinos del terrorismo de Estado, atender también a estas víctimas en democracia, que hoy se visibilizaron pero por miles. Creo que eran muchos más los casos que se visibilizaron hoy que las grandes tragedias que
desgraciadamente el país conoce, ¿no? ¿Con qué te encontraste en la marcha? ¿Charlaste con gente? Sí, charlé mucho y con esto que yo te cuento, que les cuento, con gente que es, a mi hijo lo mató la policía y nunca me tomaron la denuncia y la cajoneó el fiscal de tal o cual juzgado, a mi hija la mataron por violencia de género y no sabemos qué hacer porque la causa no avanza, gente que se ve reflejada en el caso de los organizadores de hoy, en esta convocatoria, pero que bueno, que ven a los que pudimos sacar fuerzas de flaqueza y llevar adelante una lucha como la que llevamos en el caso de los familiares de las víctimas de la tragedia de Once, y poder avanzar en ese sentido y por lo menos encontrar a quién contarle lo que le pasa. Es terrible eso, porque es un abandono muy grande, porque, digamos, nosotros es poco lo que podemos hacer, digamos, en lo individual. Creo que la frase de que el todo es más que la suma de las partes acá se aplica directamente, porque lo que hoy pasó fue eso, ¿no? Fue una señal de hartazgo por un lado, pero de una necesidad de cuidado del Estado de manera integral, por otro, casi sin límites, una desprotección muy, muy grande. Pablo, tenemos que cerrar, pero quería hacerte una última pregunta más personal, a pesar de que el programa es nada personal, es una pregunta muy personal, que me imagino que pasado este tiempo y el avance que tiene la causa, hay un momento en que tu lucha deja de ser por tu hijo y empieza a ser ya, entre comillas, preventiva, o por nosotros. ¿Qué sentís vos? ¿Sentís que seguís luchando por él o ya estás luchando por algo que nos incluye a todos? Yo creo que, digamos, sin haberlo puesto como objetivo desde el minuto cero, los familiares de la tragedia de Once luchamos para que nadie más atraviese lo que atravesamos nosotros. Porque no nos alcanzaría un día para que yo les cuente lo que se siente un solo minuto de un solo día. Entonces, desde nuestro lugar, humildemente, yo siempre digo que pasarán muchos años hasta que algún día entendamos lo que conseguimos dentro del grupo de familiares. Ojalá que ese día diga, logré lo que quería, que más allá de esa pérdida irreparable, pero también por esa pérdida irreparable y por ese chico que permanece grabado en mí como siempre, el país es mejor. Y esa sangre no fue en vano. Entonces ese día nos daremos cuenta que la lucha será de otra manera. Pero como dice una mamá de Cromañón, la única lucha que se pierde es la que se abandona. En eso estamos. Muchísimas gracias, Un placer. Pablo, de verdad, por estar con nosotros. Un placer. Y por ser tan sincero y por luchar por todos, porque es lo que estás haciendo en definitiva. Muchísimas gracias.